Dice, para responder los ítems 40, 54, 55 y 56, considere el espacio muestral E dado por. Y entonces tenemos este espacio muestral. Y los siguientes cuatro eventos aleatorios. Dice que el evento, ok, esto es muy importante porque quiere decir que estos son los únicos números con los cuales yo puedo trabajar. Por ejemplo, yo no puedo pensar en un 4, no puedo pensar en un 3, no puedo pensar en ningún número que no esté en esa lista. Ahora dice, el evento A es obtener en un solo intento un número primo. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Números primos de esa lista, 5. 6 no puede ser número primo porque 6 se puede dividir entre 2 y 3. 7 es un número primo. 8 no es un número primo porque se puede dividir por 2 y por 4. 9 no es un número primo porque se puede dividir por 3. 10 tampoco es un número primo porque puede dividir entre 2 y 5. 11 si es un número primo, solo se puede dividir entre uno y el mismo. 12 no es un número primo porque se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6. 13 si es un número primo. 14 no es un número primo, se puede dividir entre 2 y entre 7. Y 15 tampoco es un número primo, perdón, porque se puede dividir entre 3 y entre 5. Adicionalmente, entre uno y el 15, ¿verdad? Dice que el evento B es obtener al azar en un solo intento un número divisible por 2. Recuerden que cuando diga múltiplo o divisible por 2, lo que tenemos que hacer es contar de 2 en 2 y tiene que estar en la lista. Y empezamos en 2. 2, pero 2 no está. 4, pero 4 no está. 6, ok. 8, 10, 12, 14 y pare de contar porque el que sigue es 16 y ya 16 no lo tengo por ahí. Dice que el evento C es obtener al azar un solo intento, un número divisible por 5. Misma situación. Aquí puede decir la palabra divisible o puede decir la palabra múltiplo. En este caso es contar de 5 en 5. Entonces, 5, si está. 10, si está. 15, también está. Y el último evento es obtener al azar un solo intento, un número mayor que 11. Y tenemos el 11 y mayores tenemos a 12, 13, 14 y 15. Esta es el 50% del éxito del ejercicio. Si ahí falta un número en alguno de los grupos, o si se agrega uno de más, o si no se agrega uno que tiene que ir, el resto del ejercicio va a ir mal, ¿verdad? A menos de que error mate error. Pero este es el 50% del ejercicio, del éxito. Ok, habiendo ya tenido esto que va en los eventos, me procedo a irme a traer la pregunta, pregunta 54. Nos venimos para acá. Empezamos súper bien porque en la primera proposición tenemos esta fórmula. Es una fórmula porque tiene la parte de la unión, la suma y la resta. Esto es la fórmula larga y por lo tanto siempre vamos a decir que es verdadera. Empezamos bien porque no hay que hacer absolutamente nada ahí. Verdadera. El evento A tiene 4 puntos muestrales. 1, 2, 3, 4. Puntos muestrales son opciones. Verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. Respuesta, pregunta súper fácil. Después de que ya yo saqué lo que tenía que sacar, pregunta sumamente sencilla. Voy con la pregunta número 55. En la pregunta número 55, pues ya me agregaron ahí algo diferente. En la pregunta 55, lo primero que tengo que entender es qué dice esta proposición. Esa primera proposición tiene que leerse de la siguiente manera. Probabilidad. Profe, ¿de dónde saca usted que es probabilidad? Trae una P. D. P intersección. P intersección C. Es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que esta proposición está compuesta de dos operaciones.
una primera operación que habla de probabilidad y otra que habla de intersección. Como por prioridad se tiene que hacer siempre la operación. Acuérdense en qué operaciones estoy hablando. Si me hablan de unión, de intersección o de complemento. Profe, pero usted en la pregunta anterior no hizo nada de eso. No, porque eso se ubica en la categoría de fórmula larga. Y si es fórmula larga, no le hago nada. Sin embargo, esa primera proposición de esta pregunta 55 no es ninguna de las dos fórmulas que tenemos en la parte teórica. Por lo tanto, primero tengo que hacer la intersección. B intersección C. Entonces, la intersección, recordemos que es lo que se repite, lo que tiene B que al mismo tiempo tiene C. Entonces, vamos a ver qué número 6 no, solamente está en B, 8 tampoco, 10 sí, 10 se repiten ambos, entonces sería el 10 nada más. Hago la probabilidad y cualquier ejercicio que lleve probabilidad me veo obligado o obligada a hacer fracción. Es decir, en la parte de abajo vamos a poner el total de opciones que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es el total de opciones del espacio muestral. Y arriba las de la intersección, que sería solo una. Una de 11, nos vamos a la calculadora, ponemos fracción 1 de 11, le damos igual, pasamos a decimales y me da 0,09. Pero en esta proposición me están diciendo que es igual a 1. Falso, es 0,09, no 1. En la segunda proposición dice, el complemento del evento D tiene 4 puntos muestrales. La segunda proposición habla de complemento. El complemento es lo que hace falta. Lo que le hace falta ¿a quién? A D. Lo que le falta a D. Lo que le falta del total. Entonces resulta que D tiene estas 4 opciones. Quitémoselas porque ya las tiene 12, 13, 14 y 15. ¿Cuáles son las que le hacen falta? Bueno, le hace falta el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. ¿Cuántos puntos muestrales tiene el complemento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 4. Falso. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna. Y la respuesta correcta es la opción A. También facilita. No se las complicaron para nada ahí. Y por último, que claro, se pusieron creativos con solo ver la proposición de entrada, ya uno sabe que ahí sí se emocionaron, pero nada que no se puede hacer si yo logro entender lo que la proposición dice. Entonces me voy a llevar la pregunta 56 y dice lo siguiente. Lo primero que ustedes tienen que tener claro es qué dice esa proposición, porque si ustedes no entienden qué dice esa proposición, ¿cómo empiezan a resolver el ejercicio? Dice, la probabilidad, porque hay una P, del complemento de A. Profe, ¿cómo sabe usted que es del complemento de A? Porque esta C minúscula es complemento y A es el conjunto o grupo que les están preguntando. Es igual a uno menos es igual a uno menos la probabilidad de A. Y tal cual se resuelve así como lo dice. Entonces, vean que la primera parte habla probabilidad del complemento de A. Lo primero que tengo que hacer es el complemento de A. El complemento de A es lo que le haga falta a A. A tiene solamente a 5, a 7, a 11 y a 13. Es decir, le hace falta 6, le hace falta el 8, el 9, el 10, el 12, el 14 y el 15. Ahora hago la probabilidad. Tengo que hacer fracción. Abajo va 11 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 11. Me voy a la calculadora.
Pasamos a decimales, 7 de 11. Paso a decimales, 0,63. 0,63. Ok, dice que eso es solamente esta primera parte, la probabilidad del complemento de A. Dice que esto tiene que ser igual a un 1, literalmente un 1, menos la probabilidad, entonces pongo fracción, 11 abajo y arriba la probabilidad de A. Ya tiene 1, 2, 3, 4. Resolvemos en la calculadora. Se tiene que escribir así literalmente. 1 menos fracción 4 entre 11. Le damos igual, paso a decimales y me da 0,63. Por lo tanto, esta proposición sí es verdadera. Voy con la segunda proposición, que básicamente se lee exactamente igual. Probabilidad del complemento de A. No, en realidad no fueron tan malos, porque la probabilidad del complemento de A ya ustedes lo hicieron aquí. No lo van a volver a hacer. Entonces saben que es 0,63. Es igual, es igual, un 1, literalmente un 1, menos la probabilidad, porque hay una P, fracción, 11 abajo, de D. Y D tiene 1, 2, 3, 4. Profe, sí es como lo mismo, ¿verdad? Correcto. Porque cuando ustedes van a la calculadora y ponen 1 menos 4 sobre 11, ya sabemos que va a dar 0,63. Básicamente era la misma proposición, pero con otras letras. Verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas, respuesta correcta, la opción C. Estas tres preguntas de probabilidad, me parece a mí, son las más complicadas en cuanto a que el estudiante tiene que entender bien esa simbología y resolverla en orden. Y el resto pues va saliendo también de manera sencilla siempre y cuando comprenda cada uno de los conceptos que están involucrados en el ejercicio. Para responder las preguntas 57 y 58, considere la siguiente información. El gerente general de una empresa desea realizar un evento deportivo con sus trabajadores, para lo cual se solicita a cada sucursal de la empresa H, K y M la información del deporte preferido de sus empleados. El gerente resume los datos de los empleados según la sucursal y el deporte preferido de cada uno en la siguiente tabla. Si el gerente desea seleccionar al azar en un solo intento un empleado que prefiere el baloncesto o el voleibol, entonces, ¿cuál sucursal debe elegir para tener la mayor probabilidad? A ver, esto es lo que ellos me están preguntando, baloncesto o el voleibol. Como viene una O, yo tengo que saber que la O es una unión, por lo tanto voy a tener que juntar. Pero de las cosas más importantes es que dice cuál sucursal. Ustedes tienen que trabajar con la sucursal H, con la sucursal K y con la sucursal M para elegir cuál tenga la mayor probabilidad. Por lo tanto, va probabilidad, va fracción en cada sucursal. Y como es por sucursal, necesitan los totales de cada sucursal. Entonces, el total de la sucursal H es 28. El total de la sucursal K es 27 y el total de la sucursal M es 24. Y ahora lo que hago es buscar lo que me están pidiendo. Baloncesto en H serían estos 8 o voleibol serían estos 10. Es decir, que en la empresa H, voleibol o baloncesto es un total de 18 empleados. En la sucursal K, baloncesto son 8 y voleibol son 9 para un total de 20. Y en la sucursal M son 10 de baloncesto, 8 de voleibol, serían un total de 18. No me pueden contestar por lógica, nunca, jamás en probabilidad. Y nosotros lo que hacemos es sacar en decimales cada probabilidad. 18 entre 28, eso me va a dar 0,64.
Vamos a la empresa K, dice que sería 20 sobre 27, paso a decimales, 0,74. Vamos a la empresa M, que sería 18 sobre 24, le damos igual 0,75. Y como a nosotros nos están preguntando la mayor probabilidad, entonces la mayor probabilidad está en ¿cuál empresa? Está en la empresa M. Respuesta correcta, la opción B. Este ejercicio es como cuando vienen bolsas o como cuando vienen diferentes dados y nos preguntan dónde tengo mayor o menor probabilidad de que algo suceda. Se trabaja todo por separado. Bueno, ya sabemos el contexto, ¿verdad? Ahí tenemos las empresas, las sucursales y tenemos los deportes. La pregunta dice, si el gerente desea seleccionar al azar en un solo intento, un empleado que su deporte preferido no sea el voleibol, o sea, yo tengo que coger que el preferido no sea voleibol. O sea, yo no voy a escoger voleibol, podría escoger o baloncesto o fútbol. ¿Cuál sucursal no debe elegir para tener la menor probabilidad? Que vamos por partes, entonces. Primero que nada, hay que trabajar las sucursales por separado, porque a fin y a cabo tenemos, habla de menor probabilidad. Entonces, en la sucursal H hay un total de 28, en la sucursal K hay un total de 27 y en la sucursal M hay un total de 24. Volvamos a ver qué es lo que quiere elegir el gerente. El gerente desea seleccionar al azar en un solo intento un empleado que su deporte preferido no sea el voleibol, que no sea el voleibol su favorito. Entonces, si el voleibol no va a ser el favorito, puede elegir baloncesto o fútbol. Entonces, un total de 18, baloncesto y fútbol, un total de 18, y baloncesto y fútbol, un total de 16. Procedemos a sacar la probabilidad. Entonces dice que acá vamos a sacar la probabilidad 18 sobre 28, paso a decimales 0,64. Luego dice 18 sobre 27, pasamos a decimales, eso me da 0,66. Y luego dice que vamos a hacerlo en la empresa M, 16 sobre 24. Le damos igual, paso a decimales, 0,66. Ok, recapitulo. Estoy trabajando la probabilidad por empresa por separado porque dice cuál sucursal vamos a tener que no elegir en este caso. Y dice que lo que el gerente quiere escoger es empleados donde su deporte favorito no sea el voleibol. O sea, que su favorito no sea voleibol, quiere decir que su favorito sea baloncesto o fútbol. Por eso es que tenemos esos valores. Ahora la pregunta dice, ¿cuál sucursal no debo elegir? ¿Cuál no tengo que elegir para tener la menor probabilidad de obtenerlo? ¿Cuál de esas no debo elegir para obtener la menor probabilidad de obtenerlo? Entonces, en este caso dice que la respuesta correcta sería la empresa H. Esa es la que yo no debo elegir para tener la menor probabilidad de obtenerlo. Vean que es la menor probabilidad de las tres, pero la que entonces no puedo elegir para no tener esa menor probabilidad. La respuesta correcta sería la opción C. Pregunta número 59. Dice, para responder los ítems 59 y 60, considere la siguiente información referida a la actividad física de un grupo de 57 personas. ¿Ok? Me dan una tabla. Vean que me hablan de hombres, me hablan de mujeres, sedentario.
activo. Y dice la pregunta, si del total de personas, eso es importantísimo. Vean que aquí decía cuál sucursal. Aquí no decía de todas las empleados a los que entrevistaron. ¿Cuál sucursal debo elegir? Aquí el ejercicio ya arranca diferente porque dice del total de personas, no las estoy separando por hombres, por mujeres, por sedentario, por activo. Dice del total de personas, es decir, de estos 57, se selecciona al azar en un solo intento una de ellas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Fracción, no hay quite. Abajo va 57 porque hay un total de 57. Además, todas tienen un 57 abajo. Si empezamos a aplicar el sentido común ya en ciertas preguntas, pues ahí va un 57. De que sea una mujer activa o, eso es una unión, por lo tanto vamos a juntar hombre sedentario. Busquemos cuántas mujeres activas tenemos. Activas, mujeres, tengo 15. Y la voy a juntar, voy a hacer un grupo con los hombres que sean sedentarios. Hombres sedentarios, 12. 12 acá y 15 acá, tengo un total de 27. Respuesta correcta, la opción C. ¿Ok? Vean que ahí es sacar lo que ellos me están pidiendo. Yo no me puedo poner creativo o creativa a imaginarme otras cosas que no me están planteando. Y por último, vamos con la pregunta número 60, que dice la pregunta número 60. Vamos a ver. Dice, igual la misma tabla y dice la pregunta, si el total de personas se selecciona una al azar en un solo intento, una de ellas, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Me toca sí o sí poner fracción, abajo va 57 porque habla del total de personas, de que sea una mujer sin importar la actividad física o unión, vamos a juntar, una persona activa. Entonces, primero busquemos todas las que cumplen esta condición. Mujer sin importar su actividad física. Ahí voy a tomar en cuenta a estas mujeres que son sedentarias y a estas 15 que son activas, porque puedo tomar cualquier mujer sin importar su actividad física. Entonces, por eso estoy centrada en las mujeres, porque me piden mujeres sin importar la actividad física. Pero la otra proposición habla de persona activa. No está especificando hombre o mujer, solamente que sea una persona activa. Los hombres son personas y activos tenemos 19. Profe, pero también tiene estas 15 que son activas. Sí, pero no las pueden volver a contar porque ya las contamos o las estoy tomando en cuenta cuando estoy considerando a las mujeres. Por lo tanto, aquí los únicos grupos que tengo que sumar son esas 11, esas 15 y esas 19. Voy a hacerlo aquí en la calculadora porque no sé, después me equivoco. 11 más 15 más 19, eso me da 45. Y la respuesta correcta es la opción A. Ojo acá, muchachos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, si yo tengo en el grupo A 1, 2 y 3 y tengo en el grupo B a 1, 2 y 6 y yo hago una unión de esos dos grupos, yo pongo lo que aporta A, que es 1, 2 y 3 y cuando agrego lo de B digo, al 1 no lo puedo volver a poner porque ya está contado. A 2 tampoco. Al único que agregaría es al 6. Es el mismo principio que se usa en esta tabla, porque a nosotros nos dicen mujer sin importar la actividad física. Tomo en cuenta estas 11 y estas 15. Y cuando me hablan de persona activa, tengo que tomar en cuenta a estos 19 porque los hombres son personas y a estas 15 porque son personas activas. Pero ya las conté cuando tomé en cuenta que fueran mujeres. Entonces no lo puedo volver a repetir. Una forma en la que lo pueden hacer es mujer sin importar lo que hagan, sin importar. Entonces ahí iría quién, 11 y 15, estas son mujeres. Y en el otro es que sea persona activa. Entonces, persona activa 19 y 15.
pero como vienen separadas por una O, ustedes tienen que hacer una unión. Entonces, cuando juntan, ponen el 11, el 15, el 19, pero ya el 15 no me lo pueden volver a poner. Y de ahí es donde salen las 45 personas. Respuesta correcta a la opción A. En términos generales, tal vez esta pregunta, pero esto tiene más que ver con comprensión de lectura que la parte matemática. Creo que si tienen una buena comprensión de lectura y entendemos bien que era lo que hacía la unión, que cuando juntamos y se repiten, no se ponen dos veces, se sacaba. Esta pregunta está sencilla. Esta pregunta para mí es la pregunta enredada. Digamos que pudieron haber tenido mala esa 58. Digamos que entra entre ese margen que uno dice pueden fallar. Pregunta 57 creo que salía bien, clarita. No había tampoco en esta mucha dificultad. Y estas preguntitas que sí llevan trabajo, pero creo que tampoco las cargaron mucho, estaban bastante accesibles, excepto tal vez las 56. Pero a ver, si pierdo las 50 y si voy a fallar las 58, no debería fallar las 56, porque no debería ser como que falle tantas en probabilidad. Y como son tan poquitas preguntas, ya fallar dos se puede complicar ahí el panorama. Pero bueno, si pegaron 5 de 7, aún así creo que sigue siendo un buen resultado para esta parte. Sin embargo, creo que las demás preguntas salían bien. Así terminamos la revisión del examen en la parte de probabilidad. Interesante ciertas preguntas, pero nada que no se pueda sacar si uno hace un buen dominio de los conceptos. Cualquier cosa, pues nada más me lo hacen saber.